Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach para NetOCR TV. Tenemos el placer de tener a Marco Antonio Ochoa. Él va a hablar de tratamiento pre-hospitalización de EVC isquémico. Antes de Marco empieza, vamos a introducir a los panelistas. Hola, Edgar. ¿Puedes introducirte, por favor? Diga dónde vive, en qué trabaja. Edgar, ¿puedo introducirte, por favor? Edgar, ¿puedo ir? No puedo ir. María, ¿puedo oírme? No, no hay éxito. Ok, bienvenidos, Marco. Tú puedes empezar. Puedes introducir dónde trabaja, qué hace antes de empezar su presentación, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Marco Antonio Ochoa. Yo soy neurólogo clínico, yo soy neurólogo vascular, tengo una subespecialidad en terapia endovascular neurológica. Radico en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Estoy actualmente trabajando en medicina privada. Previamente trabajaba en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. La mayor parte de la mayor consulta que tengo y la mayor cantidad de urgencias que yo tengo son pacientes con enfermedad vascular cerebral, y la gran mayoría de los pacientes con enfermedad vascular cerebral generalmente son isquémicos. Entonces, esta es una gran oportunidad para hablar acerca del manejo prehospitalario del paciente con ictus, específicamente ictus isquémico. Nos hemos quedado muy verdes en el tratamiento prehospitalario, y que esa es una de las partes puntuales para que el paciente pueda llegar a tiempo a un servicio de urgencias y se le pueda otorgar el tratamiento de reperfusión en forma adecuada, y así con el fin de reducir todas las secuelas de todos los enfermos. Bueno, vamos a probar compartir pantallas otra vez. Ok, perfecto. Hola, Antonio. ¿Sí? Ok, tú puedes empezar, puedes ver bien. Ok, perfecto. Sí. Bueno, la plática que nos toca el día de hoy es manejo prehospitalario del paciente con ictus isquémico. Vamos a dar algún panorama general acerca de la enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral tiene muchos sinónimos, entre ellos el término, uno de los más frecuentemente aceptados, es el término de ictus. En otros países se le ha conocido como ACV, que es el accidente cerebrovascular, el ABC, que es el accidente vascular cerebral, y en la literatura anglosajona lo que comúnmente se ha llamado como un stroke. La enfermedad vascular cerebral, en términos prácticos, ha sido dividida en dos grandes grupos. Unos son los pacientes isquémicos, que ocupa el 70-80% de los pacientes, y otros es el paciente que sufre una hemorragia cerebral, que es el 20-30% de los enfermos. Hablando de hemorragia no traumática. En relación a los pacientes isquémicos, de estos pacientes, 70-75% sufren un infarto cerebral, y hay pacientes que días o semanas previas han tenido un evento que es como el aviso de que el paciente, si no se atiende en forma adecuada y se le da una prevención primaria en forma adecuada, va a evolucionar un infarto cerebral, y es el término que se ha conocido como una isquemia cerebral transitoria o ataque isquémico transitorio, o TIA, que es lo que le dicen en literatura anglosajona. De estos, en relación a las causas, tenemos que el 60% de los pacientes isquémicos corresponden a aterosclerosis, pacientes que forman placas en carótida extracraneal, también en la circulación intracraneal, ¿sí? Arteriolesclerosis, que ocupa el 20%, sobre todo relacionado a enfermedad de pequeño vaso e infarto lacunar, y otro grupo no tan despreciable que son los pacientes que no tienen factores de riesgo ateroscleróticos y que ocupan los pacientes que hacen embolismo, sobre todo cardioembolismo, que es en el 15% de los casos, sobre todo de los cardioembolismos relacionados a arritmias. La más frecuente de todas estas en personas adultas mayores, arriba de 70-80 años de edad, es el paciente con fibrilación auricular. Y otras causas que ocupa el 5% de los pacientes con isquemia, que son sobre todo pacientes que tienen enfermedad o infarto cerebral en pacientes jóvenes, menos de 50-55 años de edad, y es relacionada a no factores ateroscleróticos, no factores cardioembólicos, y ocupa sobre todo disección, enfermedades protrombóticas, enfermedades inmunológicas, traumáticas, vasculitis, etcétera, ¿no?
Y en relación a las hemorragias, que afortunadamente es un porcentaje bajo, desgraciadamente es una de las causas más frecuentes de mortalidad, hablando en global de la enfermedad vascular cerebral, es las hemorragias cerebrales. Y de estas, la causa número 1 son sobre todo relacionadas a hipertensión arterial, que es la hemorragia intracerebral primaria, y otras relacionadas a aneurismas rotos, que es la hemorragia subaracnoidea de 5 a 10% de los casos. Lo que tenemos en relación al burden stroke, que es como la carga global de la enfermedad vascular cerebral, eso es en el mundo. Se publicó un estudio hace aproximadamente 3 años, que es el Global Burden of Disease Injuries and Risk Factor Study, que fue publicado en el 2015 en la revista del en la revista de Lancet, que se vio una transición de enfermedades transmisibles, maternas y nutricionales, a enfermedades no transmisibles, como cuáles, obviamente, todas las causas isquémicas, cardíacas, cerebrales, inclusive enfermedad arterial periférica. De esto, se encontró que el ictus es la segunda causa de muerte en el mundo, 5.5 millones por año de pacientes que fallecen relacionados a enfermedad vascular cerebral, y en forma asociada a cardiopatía isquémica con ictus ocupan 15.2 millones de muertes. Esto es publicado en el 2015, más o menos fueron como 16 años de estudio. Los países con ingresos bajos tienen una mortalidad del 80%, sobre todo de ictus hemorrágico, que es lo que les mencionaba. Y de esto, si no se les da un tratamiento de forma adecuada, se tiene un gasto por paciente, esto es publicado en la literatura americana, de $140,000 por cada paciente. En relación a las etnias, se ha visto que 200 a 300% existe un exceso de mortalidad en raza negra contra la caucásica. ¿Qué es lo que tenemos publicado específicamente en Estados Unidos? En Estados Unidos ocurren 795,000 casos por año. De estos, 87% están relacionados a un ictus isquémico o infarto cerebral, 10% relacionado a hemorragia cerebral primaria, sobre todo por hipertensión arterial, y el 3% es hemorragia subaracnoidea aneurismática. ¿Qué tenemos aquí en México? Hay pocos estudios epidemiológicos. Lo que se ha visto publicado en 2013 son cifras del INEGI y en un estudio publicado por la Asociación Mexicana de Vascular Cerebral, se obtiene que en el 2013 en México ocupaba el 4º lugar de mortalidad. Ocurren 150 por cada 100,000 casos, 500 casos por día, y de estos 30% de los pacientes se van a recuperar por completo. Hablando de escalas, pacientes que van a tener un ranking modificado en menos de 2, ¿sí? Otro 30% de los pacientes pueden sobrevivir, pero generalmente con secuelas muy severas, inclusive pacientes que van a tener un ranking arriba de 2, incluso ranking 5. Y de estos, otro 30% de los pacientes regresará a trabajar sin ninguna secuela. Los objetivos principales del tratamiento del paciente con enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, esto ya lo sabemos por completo, que es una de ellas es la reperfusión del tejido isquémico, detener la propagación del infarto y como parte de la prevención secundaria hay que evitar la recurrencia de los pacientes. Ya se ha visto en relación al tiempo, cuál es el tiempo idóneo, la ventana de oro para rescatar los pacientes mediante trombolisis intravenosa. Ya estudios previamente publicados, el último estudio que fue publicado fue el ECAS-3 hace aproximadamente como 10 años, que expandió la ventana de trombolisis que anteriormente se tenía hasta 3 horas, se expandió la ventana de trombolisis hasta 4.5 horas. Sin embargo, existe otro tipo de población en los cuales, fuera de darles tratamiento intravenoso, se les puede ofrecer otro tratamiento que es el tratamiento de reperfusión intraarterial o endovascular, y son pacientes en los cuales tiene una ventana de 6, inclusive ya publicado en el estudio en el Down, que fue recientemente publicado a principios de este año, se expandió la ventana terapéutica hasta 24 horas, esto en pacientes sumamente seleccionados, pacientes que tienen una oclusión de un gran vaso, pacientes en los cuales existe una zona de penumbra en estudios funcionales de resonancia o en tomografía con perfusión adecuada, en los cuales el core o el centro necrótico es mucho más pequeño que la zona de isquemia y en los cuales se les puede ofrecer el tratamiento endovascular. Eso quizá ya posteriormente van a hablar, ¿no? En relación a la trombolisis intravenosa, ya en relación a lo publicado, sabemos que tenemos un tiempo de menos de 4.5 horas. En algunos países, por ejemplo, en Finlandia, se ha visto que la ventana terapéutica es en los primeros 60 minutos y esto ha reducido mucho la tasa de mortalidad, ¿no? Y obviamente el único medicamento autorizado por la FDA de los Estados Unidos que contamos en el mundo, aunque existe otro medicamento que es el Tecnoteplase,
no hay muchos estudios, hay poca evidencia en relación a este medicamento. Sin embargo, el único medicamento que tiene una gran autorización y que se ha demostrado un gran beneficio en pacientes, sobre todo en pacientes que tienen oclusiones distales, son pacientes que son trombolizados intravenosamente con lactilice o llamado el activador tisular plasminógeno. Y esos son pacientes en los cuales se da el tratamiento de reperfusión intravenosa en las primeras 4.5 horas. Y lo que les había mencionado, hay otros tipos de pacientes seleccionados y específicamente seleccionados en los cuales van a tener una oclusión de un gran vaso, como en un caso de arteria cerebral media, pacientes que van a tener un core, un centro necrótico más pequeño, pacientes que tienen una isquemia mucho más grande, existe algo que se llama mismatch, son pacientes en los cuales se les puede ofrecer un tratamiento de reperfusión mediante tratamiento intraarterial o tratamiento endovascular mecánico, inclusive hasta 24 horas. Eso ya después van a hablar posteriormente, ¿no? Estas guías fueron recientemente publicadas, que fueron publicadas en líneas a principios de este año, son las guías de la American Heart y de la American Stroke. Las últimas guías que fueron publicadas fue hace aproximadamente 5 años, en el 2013, y a partir de la publicación de los estudios de tratamiento endovascular, específicamente trombectomía mecánica, fue un cambio totalmente en el paradigma del tratamiento de los pacientes, acordándonos que los pacientes eran selectivamente seleccionados, valga la redundancia, en relación al tiempo, menos de 4.5 horas. Sin embargo, había otro tipo de pacientes, ¿sí?, que aunque llegaban las primeras horas y tenían una oclusión de un gran vaso, la posibilidad de que se recanalizaran mediante el tratamiento intravenoso era muy pobre. Por eso salieron algunos estudios que fue el boom a partir del 2015 hacia adelante, del tratamiento endovascular mediante trombectomía mecánica, y que fue esto el boom en estas nuevas guías publicadas en este año acerca del tratamiento de los pacientes con oclusión de gran vaso mediante trombectomía mecánica. Esto obviamente publicado con niveles de evidencia, etcétera, ¿no? Y obviamente del enfoque principal que se le ha dado al tratamiento de los pacientes con enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica es la atención prehospitalaria, que es el tema principal de esta plática, ¿no? Se ha puesto en evidencia, con nivel de evidencia, con clases de recomendaciones muy altas y con niveles de evidencia también con múltiples estudios aleatorizados y algunos no aleatorizados, que el uso de sistemas de emergencia médicos en ictus ha minimizado el tiempo de llegada a urgencias y que debe ser un inicio de puerta aguja en menos de 3 horas, puerta imagen de menos de 25 horas, ¿sí? Y de puerta aguja en menos de 60 minutos. Y esto ha puesto que mayor cantidad de pacientes selectos para trombolisis en menos de 2 horas puede ser incluso arriba del 67%, ¿no? Se debe incrementar tanto el número de pacientes que deben ser tratados adecuadamente, programas de educación continua en ictus para médicos, personal hospitalario, prehospitalario. Esta es la parte importante de prehospital. ¿Qué es la parte importante de prehospital? Educar a la población. Los servicios de emergencias médicas, que es una de las partes muy álgidas, que desgraciadamente aquí en México estamos muy lejos comparado con otros países de primer mundo. Se ha visto que la aplicación de escalas adecuadas por los servicios, por los paramédicos que ocurren a la escena o al siniestro, y que estas escalas sepan adecuadamente derivar a los enfermos a un buen hospital, podría reducir el riesgo, poder reducir las secuelas de los pacientes y que los pacientes tengan un mejor beneficio. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay muchas escalas y una de las escalas es identificar primeramente al paciente que esté con un ictus contra un paciente que esté con un imitador de un ictus, ¿no? Ya una vez que se ha identificado al paciente que realmente tenga un ictus, que tenga un infarto cerebral, que tenga una enfermedad vascular cerebral como tal, de ahí podemos discernir al paciente si tiene una oclusión de un gran vaso o si tiene una oclusión de un pequeño vaso. ¿Eso para qué es importante? Sabemos que los pacientes con oclusión de gran vaso, la posibilidad de que se recanalicen mediante trombolisis intravenosa va a ser menor comparado con los pacientes que se van a recanalizar mediante trombectomía mecánica. Y aquellos pacientes que tienen oclusión de un pequeño vaso, un ramo distal de cerebral media, M2, M3, M4, o A2, A3, etcétera, son pacientes que acudiendo a un hospital con que cuenten con tomógrafo, en el mejor de los casos que puedan tener resonancia y únicamente se les pueda aplicar el tratamiento intravenoso, los pacientes van a tener una gran mejoría. Para esto nos sirven las escalas. Y les digo, nos hemos quedado muy lejos aquí en México acerca de la evaluación prehospitalaria de los pacientes, ¿no? Una de las escalas más frecuentemente utilizadas en el mundo, pues es el FAST, la escala prehospitalaria de Los Ángeles, que ahorita voy a hablar, la escala prehospitalaria de Cincinnati, etcétera, ¿no? Y parte de las guías que fueron publicadas a principios de este año se basa en qué? En el servicio de atención, en el servicio de emergencias médicas, lo que le está mencionando, ¿sí?
que la unidad, el personal prehospitalario va a identificar previamente que el paciente está sufriendo un ictus y de ahí derivarlo al paciente al mejor hospital, ¿no? Para eso se han formado flujogramas como este, algoritmos de tratamiento, y es sobre todo, les digo, ¿para qué? Para que el paciente pueda ser derivado a un mejor hospital. Con base a esto, aquí en México tenemos, por ejemplo, el servicio 911. Todavía no se populariza porque existen muchos sistemas de emergencias médicas, protección civil, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Todavía no se ha homogeneizado el sistema de atención prehospitalaria y eso, pues, quizá esperemos que no esté en muchos años, pero por lo pronto tenemos el servicio 911 que apenas está arrancando en México. Y una de la parte importante, les digo, es la atención prehospitalaria. Saber que el enfermo, una vez que se detecta por el servicio prehospitalario que tiene un paciente, y el paciente que tiene un ictus, es a dónde lo voy a derivar. Si va a ser derivado a un hospital que únicamente cuente con tomógrafo, un hospital que sea catalogado como un centro primario de ictus, es un hospital, perdón, que tenga tomógrafo, resonador, pero que no tenga endovascular, o a un centro integral de ictus. Es un hospital que cuenta con tomógrafo, resonador, sala de hemodinamia, neurólogo intervencionista, radiólogo intervencionista, neurocirujano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, etcétera, ¿no? Para eso nos sirven las escalas de evaluación prehospitalaria. Con base a esto, existen muchas unidades de ictus, ¿sí? Desde el hospital de primer nivel, el hospital del primer nivel, que es el hospital que únicamente puede contar con tomógrafo, y en los cuales se les puede ofrecer el tratamiento intravenoso. De aquí es conocido como drip and ship, es decir, es iniciar el tratamiento intravenoso y si el paciente se detecta que tenga una oclusión de gran vaso, necesita transportarse a un hospital integral que tenga sala de hemodinamia, que tenga intervencionista, para que el paciente tenga mayor beneficio del tratamiento mecánicamente, tratamiento endovascular, ¿no? Otros hospitales que sean conocidos como centros primarios de ictus, que son hospitales que tengan tomógrafo resonador, pero que también igual no tienen sala de hemodinamia, igual se les detecta que el paciente tenga una oclusión de gran vaso y de ahí el personal debe trasladarlo inmediatamente a un centro integral de ictus, ¿no? Si el paciente no tiene una oclusión de gran vaso y se puede beneficiar únicamente del tratamiento intravenoso con RTPA, se puede mantener aquí y es como se conoce como el mothership. Estas unidades de ictus que tienen una clase de recomendación 1 con una evidencia A, es decir, son hospitales que han demostrado que si los pacientes son atendidos en este tipo de hospitales, pues van a tener un mayor beneficio que si son atendidos en otro tipo de hospitales, por ejemplo, como el centro de atención inicial, ¿no? ¿Qué conforma un ictus? En el hospital, en UCLA, se tiene de los mejores unidades de ictus que existen en el mundo. Y bueno, quizá existan otros centros en Europa, pero por lo menos lo que más se ha destacado en la Universidad de UCLA es que la Universidad de UCLA comprende un área de muchos condados rodeando Los Ángeles, y de ahí los pacientes, si se detecta un paciente que tiene un infarto cerebral, no sé, en Santa Bárbara, en Santa Mónica, etcétera, la unidad, ya sea la aeroambulancia o si se puede trasladar por vía terrestre y que esto no ocupe un tiempo prolongado, pueden ser trasladados los enfermos y ser transferidos a los unidades de ictus. Y esto, les digo, se ha mostrado un gran beneficio del tratamiento de los enfermos, ¿no? ¿Qué conforman las unidades de ictus? Las unidades de ictus están formadas neurólogos, radiólogos, enfermeras neurológicas, neurocirujano, fisioterapeuta. Es decir, existe un sinfín de personas que integran las unidades de ictus, ¿no? Y les repito, esto ha demostrado un gran beneficio en los enfermos, ¿no? ¿Cuál es ahora sí, como el objetivo principal del tratamiento trombolítico, ya sea intravenoso o tratamiento con endovascular? Es sobre todo sobre la zona de penumbra isquémica, relacionando obviamente sobre el tiempo, 5 horas que tenemos el paciente que se va a rescatar mediante el tratamiento intravenoso. ¿Sí? Sabemos que en los primeros minutos que se ocluye una arteria, en este caso se pone como ejemplo una oclusión de la cerebral media, inmediatamente en los primeros minutos ocurre el centro necrótico de la lesión, adyacente al sitio ocluido. Sin embargo, alrededor de la zona necrótica existe algo que se llama zona de penumbra isquémica y ese es el objetivo, el target principal del tratamiento. Esto es en relación obviamente al tiempo. ¿Qué tenemos en relación al tiempo?
vemos que en el primer minuto únicamente la zona de isquemia, la zona del oligoemia alrededor, ya en los primeros 15 minutos ya se empieza a observar la zona necrótica. Esto ya es tejido isquémico irrecuperable. Alrededor viene la zona isquémica, la zona de penumbra. Conforme pasa el tiempo, la zona isquémica se va a hacer mayor o la zona necrótica se va a hacer mayor. A final de cuentas, aunque tengamos los pacientes en las primeras 3 horas o 4 horas y media, ¿sí? Si no le ofrecemos el tratamiento en los primeros 60 minutos del enfermo, la cantidad de neuronas que se van a recuperar va a ser mucho menor. Esto ya es lo que les he comentado, ¿sí? En relación a lo que se publicó hace más de 10 años por Jeffrey Saber, ¿qué se vio en relación a la unidad de tiempo por la pérdida de neuronas y pérdida de sinapsis? Se observó por cada segundo de isquemia se perdían alrededor de 32,000 neuronas, 230 millones de sinapsis, 200 metros de fibras mielinizadas perdidas y una tasa de envejecimiento de 8,7 horas. ¿Qué ocurría cuando se tapaba una arteria de gran calibre, por ejemplo, la carótida? Si se ocluía la carótida o se ocluía la cerebral media, el daño iba a ser mucho mayor. Y esto ya era un tejido isquémico irrecuperable, un tejido infartado. Se observó que podía ocurrir una pérdida de 1,2 billones de neuronas, 8,3 trillones de sinapsis perdidas, 7,140 kilómetros de fibras mielinizadas perdidas. Y esto es algo importante, una tasa de envejecimiento incrementada arriba de 36 años. Supongamos que el ejemplo, un paciente se infarta a los 60 años de edad y que tenga una oclusión de un gran vaso, por ejemplo, la carótida. ¿Qué va a ocurrir? El cerebrito va a tener un envejecimiento de una persona de casi 100 años. Y esto, les digo, es por unidad de tiempo, la tasa de envejecimiento. Eso es lo que se conocía, quizá en algunos países todavía se sigue tomando como parte de la ruta habitual, el reconocimiento de los síntomas, la evaluación prehospitalaria, el traslado, el tratamiento, evaluación de urgencias y el tratamiento. Esto, en relación al tiempo, se ocupaba demasiado, ¿sí? Ya cuando el enfermo llegaba al servicio, al servicio hospitalario, al servicio de urgencias, ya el paciente ya estaba fuera fuera de terapia, y a pesar de que se han prolongado demasiado las terapias de reperfusión, desgraciadamente todavía la atención prehospitalaria está, seguimos, pobre en algunos países tercermundistas, como por ejemplo México. ¿Qué sería lo ideal en un país ideal, con un tratamiento prehospitalario ideal, con un servicio de urgencias ideal? Que sea un reconocimiento importante de los síntomas en forma oportuna, evaluación prehospitalaria, el traslado, evaluación de urgencias y el tratamiento. Y todo esto es lo que se conoce desde que el enfermo sale de su casa hasta que se le está instalando el tratamiento intravenoso, deben de ser menos de 60 minutos. Esto ocurre, sí, en algunos países europeos sobre todo, ¿no? En la ruta habitual, lo que le está mencionando. Y en relación a la evaluación prehospitalaria, reconocimiento de los síntomas, a pesar de que se han utilizado muchos pictogramas para que los pacientes, en este caso, que no son médicos, reconozcan los síntomas, a pesar de todo esto, pues todavía sigue un retardo importante en el ingreso al servicio de urgencias, ¿no? Una de los scores o escalas que se han utilizado frecuentemente, y esto se ha popularizado mucho en Estados Unidos, que es la escala del FAST, que es un acróstico de debilidad facial, debilidad del brazo, trastornos de lenguaje y de tiempo de cerebro, que el paciente o los familiares que reconozcan oportunamente los síntomas deben llamar al 911 para que el servicio de emergencias médicas se traslade a la escena, descarte que no sea un imitador o que sea un camaleón de una enfermedad vascular cerebral, y a partir de ahí se haga la evaluación prehospitalaria de escalas como cuáles, la escala de Cincinnati, ¿sí? Que únicamente utiliza 3 parámetros muy importantes, que es prácticamente el FAST: alteraciones o debilidad o asimetría de la cara, alteraciones del lenguaje, debilidad de un brazo, etcétera, ¿no? Y que el paciente debe ingresar inmediatamente al hospital, ¿no? Los grandes imitadores que les he mencionado es algo muy importante. Ya hay una escala que es una escala que se llama escala de Rosier, que es una escala de atención de evaluación en urgencias para descartar que el enfermo tenga algún imitador. Y de los grandes imitadores que se ha visto, obviamente las más comunes son metabólicas, ¿no? El paciente que ya tiene una crisis convulsiva, paciente que tiene una crisis focal y hace fenómeno de TOD, pacientes con vértigo solo, la posibilidad de que realmente sea un ictus es muy poco probable, pacientes que tienen migraña, sobre todo migraña con ARA,
aura, perdón, los pacientes que tienen alteraciones de la memoria y estados confusionales muy súbitos, pocas las veces va a estar relacionado con una enfermedad vascular cerebral. Si es que nos remontamos a la definición de un EBC, debe tener el paciente un déficit focal, ¿no? Y sobre todo si nos remontamos a las escalas, el paciente necesita tener una alteración ya sea en lenguaje, debilidad de la cara, o debilidad de algún brazo para que el paciente esté catalogado como tal con un ictus, ¿no? Les digo, esta es una de las escalas más simplificadas que se han publicado. A partir de entonces, pues prácticamente son los 3 parámetros clínicos que se han utilizado, que es alteraciones del lenguaje, debilidad de un brazo, debilidad de la cara o simetría de la cara, ¿no? Y esto, una escala FAS que se ha utilizado mucho con diferentes dibujos, caricaturas, etcétera, ha mostrado una sensibilidad arriba del 98%, una especial arriba del 92% para reconocimiento temprano de los síntomas. ¿Qué se ha hecho aquí en México? El doctor José Luis Ruiz Sandoval se dio la tarea de tropicalizar o regionalizar la escala del FAS en un acróstico, que es un acróstico que se llama DALE, que es prácticamente lo mismo que la escala del FAS, ¿no? Que cada letra igual significa algo. La D de debilidad facial, A de aflojar un brazo, L de lenguaje alterado y E de entrar en contacto. Y se hace también mucho recalque en relación a entrar en contacto. El entrar en contacto significa llamar al servicio prehospitalario, en este caso sería el 911 o al Cruz Roja, etcétera, aquí en México, y que, o directamente entrar en contacto a un hospital. Muchas de las veces a familiares que hemos visto que le llaman al médico de su confianza y el médico con su confianza no está disponible en ese momento y los familiares se esperan a que ese médico de confianza los atienda. Mientras ese espero ocurre, ya pasaron el tiempo adecuado para que el paciente pueda ser atendido en forma oportuna en un servicio de urgencias. Y eso es lo que se hace también mucho repunte, ¿no? Que el paciente tenga entrar en contacto con los servicios hospitalarios, ¿no? Esto no hay estudio de validación todavía aquí en México, pero es prácticamente muy similar al FAS, ¿no? La escala prehospitalaria de Cincinnati, que es prácticamente lo mismo, los 3 parámetros clínicos, y que esto, por lo menos tenga uno de los 3 parámetros clínicos, alteraciones de lenguaje, debilidad facial, caída del brazo, va a tener una probabilidad de que el paciente esté con un stroke arriba del 72%. La escala prehospitalaria de Los Ángeles, prácticamente lo mismo, ¿sí? Reconocimiento de los síntomas y criterios de tamizaje para excluir sobre todo imitadores. Eso ha mostrado que tengo una sensibilidad del 91% y una especial arriba del 97% para que sea realmente el paciente esté con un ictus en evolución, ¿no? Esto le digo, eso es lo importante. Y existen otras escalas que son las escalas prehospitalarias para identificar pacientes que tienen oclusión de gran vaso. Pacientes que tienen oclusión de gran vaso pues son pacientes que tienen oclusión de la carótida, sobre todo de circulación anterior. Pacientes que tienen oclusión del segmento M1, segmento proximal de la cerebral media, o en algunos pacientes que tengan oclusión de la basilar. Sin embargo, no hay muchos estudios acerca de la circulación vértebro-basilar para el tratamiento de reperfusión, ¿no? Y esto es lo importante. Les mencionaba que la identificación de los pacientes que tengan una oclusión de gran vaso con base en unas escalas que ahorita les voy a mostrar, por medio del servicio de emergencias médicas, puede derivar al enfermo al mejor hospital. ¿Para qué? Para que se le pueda ofrecer, más allá del tratamiento de reperfusión intravenosa, se le pueda ofrecer un tratamiento de reperfusión mecánica. Y esto se ha mostrado en que los pacientes que tienen oclusión en segmentos distales de la cerebral media, por ejemplo, segmentos M2, M4, se ha mostrado una recanalización únicamente con RTP intravenoso del 50%. Son pacientes en los cuales con que tengamos la evaluación prehospitalaria, tengamos una tomografía y si es posible tener un estudio contrastado para identificar si el paciente tiene o no tiene oclusión de gran vaso, ¿sí? Se les puede únicamente ofrecer el tratamiento intravenoso en su hospitalito, sin tener necesidad de que sea trasladado a otro gran hospital, ¿no? Pacientes que tengan una oclusión del segmento M1 de la cerebral media se van a recanalizar con el tratamiento intravenoso del 30%. Y esos son pacientes que si son trasladados a un hospital que se cuente con sala de hemodinamio, intervencionista, etcétera, van a tener una recanalización mucho mayor, una secuelas mucho menores, ¿no? O pacientes que tengan una oclusión de gran vaso, ya sea de la carótida extracraneal o de la carótida interna intracraneal distal, son pacientes que si se les ofrece el tratamiento intravenoso van a tener una recanalización del menos del 10%. Son pacientes que a pesar de que llegan los primeros minutos, horas de evolución del ictus, y le apliquemos el tratamiento intravenoso y que tenga un NIH alto, el paciente va a tener una mejoría más pobre
comparado con los pacientes que se les ofrece tratamiento endovascular. Y esto comparado con tratamiento endovascular, se ha visto que la tasa de recanalización con trombectomía mecánica, sobre todo en oclusiones de cerebral media proximal, es arriba del 66%, prácticamente duplicado la recanalización o el beneficio, ¿sí?, comparado con trombolisis intravenosa. Y esas son las escalas de evaluación prehospitalaria que les estoy mencionando. Hay muchas escalas, aquí les puse únicamente 5 escalas: la escala Paz, la escala de Cincinnati de severidad del paciente con oclusión de gran vaso, la escala RACE, la escala ISS, la escala motora de Los Ángeles. ¿Qué es algo importante en estas escalas? Una de las partes importantes que toma como evaluación esa escala es el NIH, la escala de los Institutos Nacionales de Salud que todo el mundo conocemos, y sobre todo ciertos parámetros que toma en cuenta, si han de recordar, la escala NIH son alrededor de 13 ítems, va de 0 a 42 puntos, ahorita se las voy a mostrar. Estas escalas predictoras de oclusión de gran vaso toman en cuenta específicamente alteraciones de la conciencia, que es algo muy importante, desviación de la mirada, que es algo muy, muy, muy importante. Paciente que tiene desviación de la mirada, ¿sí?, hacia el lado de la lesión, tiene una probabilidad muy alta que el paciente tenga una oclusión de gran vaso, ¿sí? Esas escalas ha derivado, ha tenido el objetivo, sobre todo en pacientes que se identifican en el siniestro, en escena del evento, y si el paramédico sabe aplicar esas escalas, y el paciente tiene una probabilidad muy grande que esté con una oclusión de gran vaso, esto nos puede ayudar a que el enfermo sea derivado a un hospital que tenga sobre todo sala de hemodinamia. Esta es la escala de los Institutos Nacionales de Salud, que ustedes se pueden certificar en la página de los Institutos Nacionales de Salud, y que esto es muy importante, sabiendo que a mayor puntaje, mayor severidad y mayor probabilidad de que el paciente tenga una oclusión de gran vaso. Menor puntaje, obviamente, es menor severidad y menor probabilidad de que el paciente tenga una oclusión de gran vaso, ¿no? Esto es lo que se les ha mencionado. El traslado también ha sido muy, muy importante. En algunos países ya se empezaron a hacer como las unidades móviles o de stroke o mobile stroke unit. Aquí en Latinoamérica, la única que se cuenta es en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Y qué son estas unidades móviles de ictus? Aquí en México no contamos con ninguna, y quizá en relación al mantenimiento de una unidad, pues es bastante caro, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta con las unidades móviles de ictus? Un tomógrafo en el interior de la ambulancia, va un neurólogo o va un médico capacitado para iniciar tratamiento de repercusión intravenosa, etcétera, ¿no? Pero algo importante es que todo esto ha cortado el tiempo de traslado a hospitales. Supongamos que un enfermo se identifica que tiene una oclusión de gran vaso, se traslada a una unidad móvil de ictus, se identifica que tenga oclusión de gran vaso, se le hace la tomografía dentro de la ambulancia, se hace una angiotomografía dentro de la ambulancia, se le inicia el tratamiento intravenoso si el paciente no tiene ninguna contraindicación, y a partir de ahí se notifica, se hace la pre-notificación por hospital que cuente con una sala de hemodinamia para que el enfermo se le pueda otorgar, más allá del tratamiento intravenoso que ya se le está otorgando dentro de la unidad móvil, se le puede otorgar el tratamiento de repercusión mecánica, ¿no? Eso se hace por telestroke o telemedicina, que eso es lo que se cuenta. Los paramédicos el TRAE identifican infarto agudo, notifican urgenciólogo, etcétera. Y esto es algo muy importante, lo que se conoce como la prenotificación. No es lo mismo que yo vaya por un enfermo y llegue directamente al hospital sin haberles avisado y en el hospital no estén preparados para la atención, a que el paramédico sepa o identifique al paciente que tiene oclusión de un gran vaso, haga la prenotificación o haga un enlace con múltiples hospitales, o el paramédico sepa en qué hospitales se les va a ofrecer la mejor atención, y el enfermo sepa, o los familiares mismos sepan a dónde se va a trasladar al mejor hospital para que se les pueda ofrecer el tratamiento endovascular. ¿Sí? Eso cambia mucho el beneficio del enfermo, ¿no? En Estados Unidos hay pocas, quizá lo que más se ha hecho en moda o en auge ha sido en algunas partes en Europa, más sobre todo en Alemania, las unidades móviles de ictus. Esto era como el tratamiento. Hay muchos, como el cuidado prehospitalario del paciente con ictus. El tratamiento del cuidado estándar, si se fijan aquí en relación al tiempo también, ha prolongado anteriormente lo que se conocía antes como la neuroprotección farmacológica, la aplicación de sulfato de magnesio, etcétera, pues realmente no se mostró un gran beneficio en
en el paciente con ictus. Y esto es lo que les estaba hablando acerca del tratamiento prehospitalario, una parte importante donde se encuentra disponible, que es el concepto de la ambulisis, que es lo que les comentaba. El paramédico va en su unidad móvil que está dotado de un tomógrafo en su interior, que si el paramédico o el neurólogo identifica que el paciente tenga un ictus y que no tenga ninguna contraindicación, se les puede iniciar el tratamiento intravenoso dentro de la ambulancia, que es el concepto de la ambulisis. Y posteriormente, si el paciente se aplican adecuadamente las escalas predictoras de oclusión de gran vaso, el paciente puede ser trasladado a un hospital en los cuales ya es un centro integral de ictus, se le puede ofrecer el tratamiento endovascular, ¿no? Y el tratamiento endovascular quizá ya posteriormente van a hablar, lo que ha puesto gran evidencia y sobre todo en las guías actuales, ¿cuál es? El tratamiento mecánico. El tratamiento mecánico con retractores de trombos, etcétera, pues desgraciadamente solo se da en algunos lugares, por ejemplo aquí en México, no contamos con muchas unidades de hemodinamia, bueno, quizá contemos con muchas unidades de hemodinamia, pero el problema es que no contamos con muchos intervencionistas, neurointervencionistas para rescate endovascular. Les digo, más allá del hecho de que existe o no existe en nuestra unidad, sobre todo algo importante acerca de todo lo que está hablando es la identificación temprana de los síntomas y que si el enfermo, independientemente tengamos todos los recursos disponibles, tengamos una sala hemodinamia disponible, tengamos el neurointervencionista disponible, si el paciente no se le ofrece el tratamiento intravenoso, en las primeras 4.5 horas el paciente no se va a beneficiar de mucho, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para mejorar la atención prehospitalaria en ictus? Específicamente lo que se conoce la hora de oro, las campañas públicas, que lo que se conoce como el Día Mundial del Stroke, la educación continua a los servicios médicos de emergencias, el uso de escalas de reconocimientos de ictus, traslados a hospitales adecuados, como las stroke units, la notificación anticipada, lo que les mencionaba, la prenotificación, hospital de referencia, y que el enfermo no llegue así oportunamente al hospital, la telemedicina en sitios remotos, que también ha ayudado mucho con el fin de que el enfermo sea trasladado al hospital, que se le pueda ofrecer la mejor atención. Y en el mejor de los casos, quizá en México estemos muy distantes, que es la ambulisis, que son las unidades móviles de ictus, ¿no? Obviamente el costo del mantenimiento de una unidad de estas es arriba de $1 millón por año, ¿no? Se ha hecho muy popular, específicamente hablando del corazón, lo que se conoce como código infarto. Incluso existen algunas aplicaciones en teléfonos inteligentes, de que si el paciente o alguien teclea y está teniendo un dolor precordial, etcétera, y nosotros nos encontramos en X localidad y trata de identificarnos por medio de GPS cuál es el hospital más cercano para que podamos acudir inmediatamente. En relación al código ictus, todavía, por lo menos aquí en México, no se ha hecho muy popular. De hecho, no existe ninguna como tal aplicación. Incluso tratar de identificar qué hospitales, por lo menos aquí en México, son los que les pueden ofrecer mejor tratamiento, todavía estamos, a pesar de todo lo que está publicado, a pesar de toda la evidencia disponible. Una de las cosas importantes es sobre todo la cadena de atención prehospitalaria, ¿no? Entonces, aquí en México todavía estamos un poquito distantes acerca de los códigos, específicamente el código ictus. Esperamos que en los próximos años se tenga esto. Eso es global acerca del tratamiento prehospitalario. Realmente no hay mucho. Acerca del tratamiento prehospitalario, lo más importante es el reconocimiento de los síntomas, la educación a los paramédicos, que los paramédicos sepan aplicar las escalas prehospitalarias, la prenotificación oportuna, la aplicación de escalas predictoras de oclusión de gran vaso, que el enfermo sea trasladado al hospital que cuente con todos los recursos. Si no cuenta con todos los recursos, que inicie el tratamiento intravenoso, si tiene criterios de inclusión, y que posteriormente el paciente sea trasladado a un mejor hospital. Eso es todo el concepto acerca del tratamiento prehospitalario. Y en el mejor de los casos, cuando se tenga, pues activar el código ictus para que todo mundo que estemos relacionados, que estemos interesados en tratados a enfermos, tengan una mejor oportunidad de vida. Muchas gracias. Okay, déjeme ver. Okay, déjeme unmute, estoy mute. Thank you, muchas gracias, Marco. Sí, es muy diferente que en mi edad como médico de salud de emergencia. Una persona que ha venido con signos de stroke, tal vez tú recuerdas en el principio, hace 20 años,
no hace nada, solamente se trata en IV y espera para ver si algo recupera. En estos días es mucho más agresivo que antes. Y que vamos a ver si hay comentario de los panelistas. Los panelistas tienen comentario o preguntas para Marco. Hola Antonio, José Rafael, María, Clever, Nero Cirugía, ¿tiene algún comentario o preguntas para Marco? Es nuevo Marco, entonces algunos no entienden la tecnología. Creo que todo el mundo entendió. Sí. ¿Está allá? Déjame ver. José Laureano, ¿tiene preguntas o comentarios para Antonio? Unmute, José, unmute. Hola, sí, buenas tardes con todos. Bueno, para mí, bueno, me presento, soy médico residente del Hospital Baja Ortiz de Ecuador, del Hospital Pediátrico. Es un buen aporte que se le genera al paciente al darle la atención médica prehospitalaria y identificar el diagnóstico y por ende el tratamiento. En Ecuador, de momento, no contamos con esa posibilidad y para mí es muy nuevo y sería encantador que se implementara en Ecuador, porque en Ecuador tenemos muy alta incidencia de eventos cerebrovasculares. Entonces, sí, sería un buen aporte. México es una población demasiado extensa, el país es enorme y a pesar de que se ha hecho mucha publicidad del tratamiento del paciente con ictus agudo, todavía estamos a años luz de distancia, por ejemplo, comparado con otros países, por ejemplo, con Europa, ¿no? Contar con una ambulancia o una unidad móvil, el costo de mantenimiento es demasiado alto, ¿no? Y lo que se ha identificado mucho en la atención dentro del servicio de urgencias es el retraso en la atención. Siempre ponemos como analogía de que si realmente al paciente le diera dolor cuando te están infartando el cerebro, igual con el infarto agudo de miocardio, pues el paciente acudiría inmediatamente. Sin embargo, muchas veces se esperan a que se les pase a veces los síntomas y mientras eso espera ocurre, pues el paciente ya está fuera de cualquier tratamiento. Incluso aquí en México hace algunos años se publicó un editorial, el doctor Fernando Barinaga Rementería, que es uno de los grandes precursores de la enfermedad vascular cerebral aquí en México, un editorial que se llamó Trombolisis, una década perdida aquí en México, ¿no? Hasta en ese entonces, algunos ayeres, se obtenía que únicamente menos del 1% de los pacientes llegaban a tiempo y se les ofrecía un tratamiento adecuado en servicio de urgencias. 1% de los pacientes. En Estados Unidos hace algunos años se tenía que era menos del 3%. Entonces, pues a pesar de que existe el alcance tecnológico, todavía estamos muy lejos de la atención prehospitalaria y que el enfermo llegue a tiempo. O sea, muchas veces no depende tanto del servicio de urgencias, depende que el enfermo reconozca los síntomas, que no reconozca los síntomas, el servicio de emergencias médicas lo traslade a un buen hospital y que ya dentro del servicio de urgencias, pues yo creo que ya todo el mundo sabe hacer ya estipulado en las guías, ¿no? Entonces, en estos días solamente está limitado a hospitales grandes en el centro de ciudades grandes, ¿verdad? Así es. Lo que decías. ¿Tú piensas en tiempo va a llegar a ciudades más pequeñas o mucho Muy, tiempo? No, yo creo que lo que nos ha faltado, por ejemplo, aquí en México, nos ha faltado mucho quizá la la difusión prehospitalaria, que el enfermo reconozca los síntomas y que el enfermo exija que se trate en un buen hospital, porque muchas veces llegan hospitales que no tienen tomógrafo y los dejan, como bien decías, a libre evolución a los enfermos, ¿sí? La zona más, la localidad más lejana de aquí, por ejemplo, Morelia, donde yo vivo, es la capital de un estado que se llama Estado de Michoacán. La localidad más lejanos que tenemos son 300 kilómetros, 400 kilómetros. Se podríamos traslados en ¿qué? 4 o 5 horas, o sea, no es muy lejos. Si el paciente se identifica, hablando de la capital,
en la capital, donde tenemos sala de hemodinamia nada más, porque fuera de aquí de Morelia, el estado de Michoacán tiene 113 municipios, ¿sí? Son 113 municipios, y siendo Morelia la capital del estado, la capital tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, es el único lugar de los 113 municipios que cuenta el estado, de uno de los 31 estados de la República Mexicana, que tiene salas de hemodinamia. Y de esas salas de hemodinamia que hay aquí en Morelia, son aproximadamente 3 o 4 salas para todo un estado, que no sé cuánta población será, 3, 4 millones en todo el estado de Michoacán, más o menos, no lo sé, ¿sí? Entonces, que se pueda trasladar el enfermo del lugar más lejano aquí en Morelia ocupará 3 horas. Entonces, no es el tiempo a veces es la educación de la gente, a veces es la educación del médico, la educación del paramédico, de que el enfermo llegue oportunamente al hospital, ya sea el mejor o peor hospital, pero por el chiste es que llegue a tiempo y que ya dentro del servicio de urgencias, el personal de urgencias reconozca los síntomas, y si en ese hospital no se le puede ofrecer un tratamiento más allá del tratamiento de reproducción intravenosa, el paciente sea trasladado a otro hospital y que se le pueda ofrecer el tratamiento mecánico, intravascular. Okay. Well, ok, muy bien. Antonio, ¿tiene preguntas o comentario para Marco? Sí, Ok, ándale pues. mucho gusto. Antonio Montoya, de Cali, Colombia. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. El tiempo de 4.5 horas, claro, es el que hay que venderle a toda la comunidad y a toda la gente que maneja el paciente hospitalario. Claro. Pero no olvidemos que hoy por hoy ese tiempo se ha ido extendiendo gracias a los estudios de perfusión. Y ya aquí en Cali ya tenemos pacientes que aún 10 horas más tarde hemos logrado hacer el tratamiento intraarterial. De manera que es simplemente ese comentario que vale la pena notar, de que no, si le vendemos eso al médico general, a toda la población, pero lo importante es que nos traigan el paciente y nosotros decidimos al final si sí logra o no ser un candidato. Sí, es lo que le decía, no importa el tiempo, el chiste es que llegue. Sí, y entre más rápido llegue, claro, mejor. Es correcto. Muchas gracias. Ok, bueno, tiene otro comentario, José Rafael Serrano, yo creo que está de Venezuela. ¿Tiene algo a decir, José? ¿Está allá? No, está Claver, de Ecuador. ¿Tiene algo, comentario, algo a decir, Marco? No, estoy encantado de poder participar en este tipo de clases, bueno, enseñanzas. Y bueno, ¿no? Sería una muy buena cultura poder capacitar al servicio prehospitalario y al médico general. Yo formo parte del médico general. Estoy haciendo mi residencia en el Hospital Marco Ortiz Pediátrico de la capital del Ecuador, en Quito. Entonces, bueno, es una implementación muy buena. Como les dije, en Ecuador tenemos una incidencia altísima de diabetes, hipertensión arterial y por ende tenemos pacientes muy complicados y posteriormente al evento cerebrovascular son pacientes que quedan secuelares con hemipléjicos y todo lo demás, que no recuperan porque no se les instauró el tratamiento adecuado a tiempo, no llegaron a un hospital y no se les pudo dar el tratamiento adecuado. Entonces estoy encantado por lo que se ha podido comentar. No conocía el tema de la ambulancia de stroker móvil y bueno, es un buen aporte porque no conocía de verdad. Muchas gracias. Ok, muy bueno. Ok, mucho gusto, Marco. Gracias por venir experimentando para... yo creo que este tipo de tecnología es exactamente que necesita esta rama de educación en stroke y la importancia de rapidez y la manera para hacer más rápido. Entonces, bienvenidos a usar con otras charlas de otras comunidades para más gente conoce la importancia de esta cosa.
Muchas gracias a todos los panelistas para venir. Nosotros vamos a venir con la próxima y tú estás bienvenido, Antonio, para quedar.